conversar para saber qué podemos esperar de este segundo proceso, revisar también lo que pasó el día de ayer con el juramento, con la elección de la mesa directiva. Estamos junto a Catalina Salem, ella es integrante justamente de la Comisión Experta Independiente en Cupo de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Catalina, bienvenida. Hola Carla, muy buenos días. A ver, lo primero que te quiero preguntar es un poco por el tono de lo que vimos ayer, ¿eh? No pocos como que miraban, comparaban y hacían el contraste respecto de la ceremonia de juramento el día de ayer, los discursos, el haber podido elegir de manera unánime a las personas que van a encabezar la dirección de todo este proceso con lo que se vivió en el proceso anterior. ¿Ustedes han tenido una reflexión respecto de cuáles son los errores que no hay que repetir y hay aquí señales importantes que han querido entregar desde el día de ayer? Sí, yo creo que individualmente cada uno ha tenido su propia reflexión, pero también los 24 hemos tenido una importante reflexión que creo que se reflejó en el acuerdo unánime de ayer en la elección de la mesa directiva, de las integraciones de cada una de las 4 subcomisiones y su presidencia, precisamente porque una de las grandes lecciones del proceso anterior es recordar que para los chilenos las formas republicanas siguen estando en nuestra identidad institucional, en nuestra identidad constitucional. Entonces, ese respeto por las formas republicanas, que fue lo que se vio ayer, y también por los acuerdos. Este acuerdo, su fundamento era, por cierto, marcar una distancia con el proceso anterior, pero también iniciar inmediatamente el trabajo. La Comisión Experta tiene muy claro que esto no puede seguirse prolongando, que no podemos tener procesos constitucionales indefinidos, y dentro de los fundamentos del acuerdo unánime estaba en que con la instalación de la mesa y de las subcomisiones podíamos empezar a trabajar inmediatamente desde el primer día. Y creo que esa señal fue la que se quiso transmitir a la ciudadanía. ¿Cómo va a conectar esto con este anteproyecto que ustedes tienen que hacer y luego lo que va a ser completar este órgano de redacción de la nueva Constitución con las personas que sean elegidas por la ciudadanía? El próximo 7 de mayo tenemos que concurrir todos a las urnas a elegir a los representantes que nos parecen son los mejores para redactar la Constitución. ¿Cómo van a trabajar ellos con ustedes? ¿Qué límite tienen ustedes en la Comisión Experta para no rayar tanto la cancha que finalmente después se diga que no hay debate real me refiero? El único límite que tiene la Comisión Experta para la redacción de ese anteproyecto son las 12 bases constitucionales, que son contenidos. Chile es un Estado unitario, Chile es un Estado socialdemocrático de derecho. Ese es nuestro máximo y nuestro mínimo al mismo tiempo. Es decir, tenemos la obligación de articular esas 12 bases, de darle contenido, porque incluso si omitimos la articulación de alguna de estas bases puede ser reclamable al Comité Técnico de Admisibilidad. Entonces, nuestra primera obligación es lograr desarrollar esas 12 bases. Este anteproyecto va a permitir que luego se dé una deliberación en el Consejo Constitucional, que como tú muy bien has explicado, Carla, va a estar integrado por consejeros electos que la ciudadanía va a elegir el próximo 7 de mayo. Y la labor ahí de los expertos va a ser de acompañamiento del Consejo. Los expertos vamos a tener el rol de acompañar a los consejeros elegidos por voto popular con derecho a voz, pero no con derecho a voto. Sin embargo, en la etapa final de este proceso, cuando el Consejo Constitucional haya aprobado un proyecto constitucional, los expertos nuevamente, tenemos un rol de revisión, de revisar ese proyecto aprobado por el Consejo Constitucional y formular observaciones. Y esas observaciones son votadas por el Consejo, y en el caso de que no exista un acuerdo, porque ahí se ponen 2 tipos de quórum, tanto para aprobar como para rechazar, y el quórum es más alto para rechazar, en ese caso se forma una comisión mixta. Entonces, este es un proceso muy equilibrado entre una labor técnica, que es la que le corresponde a la Comisión Experta, y también la expresión de la voluntad popular a través del Consejo Constitucional, de manera tal que la Constitución que resulte de este proceso sea una Constitución que realmente represente la voluntad popular, pero que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, también al mismo tiempo sea un texto que permita y sea sostenible su interpretación y su aplicación en los próximos 50 años, esperemos.
Catalina, hay sectores de la sociedad, incluso algunos parlamentarios también, que ven que aquí se ha limitado de alguna manera la participación ciudadana y que se está como dejando de antemano demasiado redactado y por lo tanto es el poder constituido que aprovechó como de poner sus énfasis y sus ideas. Algunos han hablado incluso de cocina política. ¿Cómo se hacen ustedes cargo de eso? Que contrasta con el proceso anterior donde lo que se decía era todo lo contrario, que estos eran ciudadanos que iban a ser capaces de redactar una Carta Magna para Chile. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación porque las 12 bases no fueron redactadas por la comisión experta, fueron redactadas en el Congreso Nacional, aprobadas además ahí por amplia mayoría, y en el Congreso Nacional está representada la voluntad popular. Es un Congreso Nacional nuevo, recordemos que se renovó con posterioridad a la elección de los convencionales constitucionales. Por lo tanto, son bases que fueron deliberadas en un órgano propio de nuestra democracia como es un Congreso Nacional. Y además no es extraño, es muy común, de hecho, en los procesos legislativos, que se parta la discusión desde un texto. Si uno mira cómo se forman las leyes, que es la máxima expresión de la voluntad popular, porque la redactan el Congreso Nacional y el presidente de la República, siempre se parte de un texto. Cuando el presidente de la República quiere iniciar un proyecto de ley, envía un texto al Congreso Nacional y ese texto lo elaboran las oficinas técnicas del Poder Ejecutivo, que es la Secretaría General de la Presidencia. Y cuando un parlamentario, a su vez, quiere presentar un proyecto de ley, también lo hace con su equipo técnico y la deliberación parte de un texto. Y eso creo yo que ayuda y fortalece a la discusión, porque acá el Consejo Constitucional puede cambiar, si quiere, todas las normas que redacte la comisión experta. Pero partir de un texto ya ordena la discusión. Lo que vimos en la anterior convención fue que como se partía de una hoja en blanco, finalmente tuvimos una constitución maximalista, donde además hubo muchísimos grupos que quisieron plasmar su propia visión de la sociedad, que además eran visiones parciales, digamos, que no alcanzaban todo el aparato o todo el sistema político, sino que algunos aspectos de ello. Y eso sin duda trajo como consecuencia que ese texto desde el punto de vista técnico era muy defectuoso. Entonces, acá no hay un límite a la discusión, sino que por el contrario hay un piso desde el cual iniciar esa discusión. Ya, ayer al escuchar a la nueva presidenta, Verónica Undurraga, ella habló harto del sello de su mandato, de su rol, que ella decía, espero sea el respeto hacia el trabajo de mis compañeros. Ella decía que iba a haber diferencias, que probablemente iban a chocar en algunos puntos, que cada uno aquí tiene su personalidad, su idea, su expertise, pero que todo eso se tenía que hacer en el marco del respeto. ¿Cuánto se ha conversado entre ustedes y han reflexionado respecto del comportamiento que deben tener los expertos y luego quienes sean electos por la gente? Porque ahí está una de las principales falencias del primer proceso que resultó fallido, y las encuestas dicen en gran medida por la actitud, por el comportamiento que tuvieron los constituyentes. Sí, bueno, yo creo que en la ceremonia del día de ayer claramente se marcó una diferencia, se respetó las formas republicanas de la ceremonia de instalación y además creo yo todos estamos de acuerdo los 24 en que nuestra labor tiene que ser una labor muy eficiente y muy sobria. Así que en ese sentido creo que la comisión experta, además por la conformación que tiene, nosotros venimos del mundo académico, también de diversas funciones del Estado, tenemos como incorporada una forma de trabajo que claramente va a marcar una diferencia, es una forma de trabajo que nosotros no nos vemos obligados, digamos, a tener que hacer campaña política, por ejemplo, como sí lo van a hacer los consejeros, de manera tal que nuestras formas sin duda son más sobrias. Y en segundo lugar, creo yo que también la forma de trabajo de la comisión experta, al estar conformada por expertos, nos obliga a deliberar desde la evidencia y la argumentación y de persuadir a los demás, a los 24. Y ahí, como dijo la presidenta Verónica Undurraga, es fundamental el respeto. Y el respeto implica escucharnos y escuchar para persuadir y también para ser persuadidos. Entonces las deliberaciones, creo yo, también ustedes se van a dar cuenta cuando ya empiecen a sesionar las comisiones y también el pleno, van a estar marcadas por la argumentación.
la argumentación basada en la evidencia, y creo que eso también va a marcar una diferencia. Catalina, contémosle a la gente un poco lo que viene, cuáles son los plazos, cómo viene como el cronograma de trabajo, porque otra de las características de este proceso es que es bastante acotado, son plazos cortos, la idea es que sea bastante efectivo, que se le saque el jugo, por decir así, al tiempo y que se tenga un resultado bueno, pero relativamente rápido. A ver si podemos contar cuáles son las etapas que vienen. La primera gran etapa es la discusión de la estructura que nomina el reglamento, pero en palabras sencillas es el índice de la Constitución. Claro. Y ese índice tiene que ser aprobado por los 3/5 de los expertos en ejercicio, de manera tal que tiene que ser un índice acordado. Y eso tiene que suceder de aquí al viernes, se va a presentar la propuesta y a más tardar el lunes se presentan las indicaciones. Y la segunda gran etapa que viene después de eso es la presentación de los capítulos constitucionales con todo su articulado de acuerdo a ese índice o a esa estructura. Y una vez que están aprobados en general, esos capítulos van a las comisiones, a las subcomisiones para su discusión más detallada. Así que esa es más o menos la estructura inicial de trabajo que va a tener la comisión experta y sigue más o menos de manera muy similar el proceso legislativo. O sea, primero se discute la idea en general y después se pasa a una discusión particular de norma por norma, donde el trabajo de las subcomisiones ahí va a ser muy importante. Y una vez que las subcomisiones vayan afinando el texto, vuelve al Pleno para que los 24 deliberen y voten sobre ese texto. Ya, y ese texto es el que después va a tener que ser revisado, si uno quiere, y discutido, complementado por los consejeros, que van a ser las personas que va a elegir toda la ciudadanía. Exactamente, ese anteproyecto va a ser la base para la discusión que se va a dar en el Consejo Constitucional. Ya, ¿y ahí cuánto tiempo de deliberación hay hasta el momento en que la ciudadanía, porque también lo contempla este proceso, va a tener que decir sí o no? Pucha, apruebo o rechazo, que no sé si se va a decir así en ese momento, porque se ha querido dejar atrás también como el lenguaje del proceso anterior, cuando la gente va a tener que opinar respecto al texto final. Sí, acá hay, bueno, 3 grandes fechas importantes. El 6 de junio la comisión experta entrega el anteproyecto constitucional y también en esa fecha se instala el Consejo Constitucional. Y luego el 17 de diciembre es el plebiscito y ahora la fórmula es a favor o en contra del texto aprobado por el Consejo Constitucional, revisado por la comisión experta, como dije anteriormente, y ahí la ciudadanía va a tener la palabra final. Es decir, igual que en el proceso anterior, es la ciudadanía la que tiene la última palabra en este proceso constitucional. ¿Hay posibilidades de que se pudiera rechazar nuevamente ese texto? Muchos se preguntan qué pasaría en ese caso, otros a lo que apelan es a no llegar a ese escenario y en el fondo que este sí sea un proceso exitoso. Lo que pasa es que no sabemos qué va a transcurrir en todo ese camino, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista institucional, de la forma en cómo está diseñado el proceso, uno tiende a pensar que debería ser un proceso exitoso, pero evidentemente es un proceso que recién lleva 2 días de funcionamiento, entonces es difícil adelantar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el resultado de ese plebiscito. Sin embargo, respecto a la segunda parte de la pregunta, Carla, acá, a diferencia del proceso constitucional anterior, no hay una norma que señale cuál es el efecto jurídico de votar en contra de la propuesta constitucional. Se entiende que debería seguir vigente la actual constitución política, pero ahí queda abierta la pregunta de, bueno, si se vuelve a rechazar este proyecto constitucional, ¿cómo se van a realizar las reformas a lo mejor que sean necesarias para mejorar ciertas instituciones, perfeccionar ciertos derechos? Pero si sigue vigente la actual constitución, esa responsabilidad volvería nuevamente al Congreso Nacional. Bien, pues Catalina Salem, una de las integrantes de la comisión experta, vamos a estar muy atentos a todo el trabajo que se haga, a cómo va a ir avanzando cada una de esas etapas, esperando, por supuesto, que sea un proceso exitoso. Muchísimas gracias por esta entrevista. De nada, Carla, gracias por la invitación. Un buen día, nos vemos.